Justamente hablando de este motivo de elecciones y uno qué puede hacer, cuál es nuestra, qué es lo que el cristiano debe hacer. Con ese motivo he preparado algunas enseñanzas que después vamos a tener Santa Cena. Pero quiero compartir con ustedes sobre algunas cosas que son gravitantes en la vida del cristiano, en la vida pública. Hay un concepto que debemos entender. Era por el año 1500, 1600, en la época de la Reforma. Hasta ese tiempo la iglesia, lo que se llamaba iglesia, estaba dividido básicamente, dividía sus actividades y aún quienes eran en dos partes, ¿ya? Uno era el clero, ¿ya? Y otro era el pueblo, la iglesia en sí, los feligreses, ¿ya? La gente, digamos, cuando alguno necesitaba dedicarse a Dios, pues se presentaba para ser sacerdote o cura, como le decimos vulgarmente, y había muchos en ese tiempo monasterios, donde las personas hasta hacían voto de no hablar, de silencio. Entonces era esta categoría, estas castas dividían la sociedad.
Las personas que estaban dentro, hasta las familias, promovían para que alguien se ordene de sacerdote. ¿Ya? Era como un orgullo, vamos a llamarle así, el hecho de que alguien de la familia se había ordenado para ser sacerdote. ¿Ya? Porque los demás eran los feligreses, el pueblo en sí, en general. La reforma trajo un cambio muy importante, que el pueblo de Dios asumió esto. Y yo creo que esos principios todavía son válidos ahora. Antes, desde la época de los griegos, si ustedes algo pueden estudiar, había los gnósticos. Los gnósticos eran personas, era alguna especie de filosofía religiosa que consideraba la vida en dos partes. Una parte que era todo lo material, que decían que era malo, y la otra parte que era todo aquello que no se veía, era espiritual, era bueno. ¿Qué pasó en la Reforma? Este principio entró a la iglesia y dividía justamente en estas dos categorías. Y hoy salía de lo que en ese tiempo y ahora se llama la misa, y agarraba, la gente ya vivía su propia vida. Es decir, hacían lo que querían o más o menos lo que podían. Y mientras que las personas que estaban dedicados al sacerdocio se encerraban a buscar a Dios, había un aislamiento casi en algunos extremo. Con la Reforma, como les estaba diciendo, hubo un cambio. Se rompió estos paradigmas, estos esquemas de la sociedad, y empezaron a hablar un término que alguna vez he compartido, y es la palabra corandeo. Corandeo era andar en la presencia de Dios. ¿Pero en qué consistía? Que donde estés, tú debes, ya sea en el trabajo, ya sea sirviendo en la iglesia, o ya sea donde estés, deberías caminar en la presencia de Dios. Corandeo. ¿Qué tal si me repitan corandeo? Corandeo, es decir, caminar en la presencia de Dios. Y este principio es válido ahora. Es cierto que la iglesia en sí, y yo recomendaría, no inclinarse particularmente, específicamente, por algún candidato. Porque cuando ha entrado la política justamente a la iglesia, después de Constantino en el siglo III, ha sido la tragedia de la iglesia, porque muchos que no eran cristianos, no habían nacido de nuevo por su fe en Jesucristo, igual eran como, entre comillas, decir cristianos. El cristianismo era común, pero no había un nacimiento de nuevo. Y eso fue a causa de que la iglesia se llenó de gente que le interesaba el poder, la política. Y no estoy diciendo que algún cristiano no pueda participar de política, pero la iglesia está preparándose para cuando venga su Rey y Señor. Amén. Amén. Entonces, ahora, en este tiempo, estamos en un espacio de tiempo que debemos entender, y también corandeo, es decir, hacer las cosas en presencia de Dios. Eso significa que la política, el hecho como ciudadanos que somos, no debemos ese rato nosotros olvidarnos del Señor y las cosas y decir, a ver, ¿cuál es mi mejor candidato favorito? ¿Quién es el más simpático? ¿O quién me cae bien? ¿O esta o el otro? Y hacer una elección particular cada uno de una manera no bíblica. No bíblica.
Y eso es lo que quiero ahora conversar con ustedes, compartir. Van a ver en su boletín, lo han puesto, está. La parte que voy a compartir primero va a ser donde dice Jesús el Kyrios, vean al medio. Y después vamos a entrar a la primera página. Juan nos dice, en el verso 3 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en este momento Dios ha permitido que estemos viviendo circunstancias políticas que de una manera u otra Dios está poniendo su mano. Y todo está conduciéndose a su propósito. Pero la iglesia tiene un papel sacerdotal, por así llamar, cada uno de nosotros, de interceder por nuestra nación. El hecho que no lo hagamos es tomado como negligencia delante de Dios. Debemos orar por nuestras autoridades. Pablo menciona en la primera carta de Timoteo, por sobre todo, dice, mando que se haga rogativas, ruegos, oraciones y súplicas por los que están en eminencia, por los reyes y por todas las personas, porque Dios quiere que ellos más vengan a la salvación. Es decir, por sobre todo Pablo habla, dice que debemos orar. Y si hay orar, también debemos entender lo que estamos viviendo. Pero vamos a ver algunos principios. Le he puesto el término Jesús es el Kyrios. Al final de todo, los gobernantes, etcétera, etcétera, van a pasar y finalmente va a ejercer el Señor un gobierno directo. Ahora lo está haciendo, pero de una manera, por así decir, a través de circunstancias para su propósito. Pero cuando venga Él, va a haber un gobierno directo, 1000 años, lo que le llaman el milenio. Eso tenemos que entender. Y ahora mismo Él está gobernando, pero a través de circunstancias, aún a través de hombres pecadores. Todo está conducido a su propósito. Y la iglesia también tiene un propósito. Estamos acá, como así, por así decir, en terreno del enemigo. Aunque la tierra y su plenitud es de Dios, pero todavía no está gobernando el Señor en todas las personas. Pero Él es Dios. Y Él lo permite este tiempo de esa manera. Jesús es el Kyrios. Esto fue motivo, ya los que han participado con Yamé, él habló un poco de esto. Kyrios significaba el que gobernaba, lo vamos a ver después. Pero en Apocalipsis capítulo 19, verso 6 dice: oí luego algo parecido a la voz de una muchedumbre inmensa, al rumor de muchas aguas caudalosas, al retumbar de truenos fragorosos. Proclamaban: aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alguna vez hacemos hasta un grito de la iglesia con esta frase: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él reina, Él es el Rey. Y nosotros somos la iglesia que ahora en este tiempo reconocemos el señorío del Señor en nuestras vidas y en el universo. Eso significa que todo lo que hacemos debemos buscar su voluntad. Que tú lo que hagas sea agradable al gobierno de Dios. La iglesia es la manifestación del gobierno de Dios. Tú eres cristiano porque debes estar caminando de acuerdo al gobierno de Dios. Eso significa que si yo voy a hacer algo, aún políticamente hablando, debo buscar el gobierno de Dios en lo que voy a realizar. Él gobierna.
El Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Es decir, no ha pasado su gobierno. Cuando el hombre se ha rebelado, no ha pasado su gobierno. En el corazón de esa persona sí, pero él seguía conduciendo la historia de la humanidad. Kyrios, he sacado en un diccionario bíblico, dice así: históricamente el concepto de señorío combina los dos elementos de poder y autoridad. Una verdadera realización de la unidad de esos dos elementos solo brota en el encuentro con Dios, quien nos crea con poder absoluto, pero es también la autoridad absoluta ante la cual el inclinarse es señal de libertad antes que de esclavitud. En la revelación bíblica, la humanidad que rechaza la subordinación a su creador se encuentra con aquel que, con la autoridad del amor de Dios, que ministra y que perdona, cautiva de nuevo su obediencia y reconstruye y restablece las relaciones de ese señorío. ¿Cómo llega a ser uno cristiano? Reconociendo que Jesucristo es el Señor. ¿Señor de quién? De mi vida y de todo el universo. Señor, ¿es el Señor de tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? Si tú te consideras cristiano, debes buscar el gobierno y la autoridad de Dios que gobierne tu vida, que domine tu vida. Algo más, este gobierno de Dios es un gobierno que se basa en la justicia y la rectitud. Qué lindo, ¿no? La justicia y la rectitud. Salmo 89:14 dice: la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de él. Es decir, su gobierno nos ha cautivado no porque Dios nos está mandando, ya haz esto o haz aquello, chico, a ver, sino que nos ha cautivado porque su gobierno es un gobierno de justicia y rectitud. Qué maravilloso, donde no hay favoritos, donde no hay privilegiados, donde lo que Él juzga es correcto. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús venga, donde dice que toda rodilla se doblará, no va a ser a la fuerza, va a ser, dice, porque van a reconocer sus justos juicios? Es decir, las rodillas rebeldes, cuando se doblen, no se van a doblar por la fuerza, se van a doblar por reconocer sus justos juicios. Van a decir: verdaderamente tú eres un Dios justo. Pero ya va a ser tarde. La iglesia nos estamos anticipando a ese evento y doblando nuestras rodillas y decimos: Señor, tú eres justo. No va a ser Dios un juicio a la fuerza, amañado, sino que va a ser un juicio correcto. Amén. ¿Qué les parece? Ese gobierno nos enamora. Vemos los gobiernos, aún los más sofisticados en el mundo, que tienen un problemas de justicia y molesta en momentos, causa un sentimiento de inequidad, pero su gobierno es gobierno justo. Él pone o da la autoridad y gobierno a quien Él quiere. En este tiempo
En este tiempo donde él todavía no está gobernando en la voluntad de una multitud de personas que no le creen, él todavía sigue gobernando. Si alguien gobierna, no, aunque es injusto, no significa que no sea la voluntad de Dios. Pero su iglesia puede orar y Dios oye la oración de su pueblo. Amén. Oye la oración. Pero él sigue gobernando. Eso es lo que pasó con Daniel, capítulo 2, verso 20 al 22. Y dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Él pone y quita reyes. Ahora, no tenemos rey acá, pero son gobernantes. Es el mismo concepto. Daniel 4:17 aclara todavía más. La sentencia es por decreto. Está hablando de lo que pasó con la historia de Nabucodonosor. Ustedes véanlo, es una historia fantástica. En tan pocos versos dice tanto. Este hombre era cruel, era duro, vanidoso, orgulloso. Se hizo erigir una estatua con su imagen y todos deberían adorar. Y el que no adore, muera. Pero Dios, a ese emperador que dominaba el mundo conocido de ese tiempo, quebró su corazón. Quebró su corazón, lo volvió loco, lo puso en el estado que realmente tenía su corazón. Y dice que se volvió casi como una bestia en el campo, hasta que adquirió juicio y dice que levantó sus ojos al cielo y alabó y reconoció que hay un Dios encima de todo y que Él es el que gobierna y no él. Así que, hermano, no se preocupe, no le tenga miedo. En cualquier país Dios puede doblegar el corazón de sus gobernantes o puede cambiar cuando Él quiere. Por eso la iglesia dobla rodillas y ora. ¿Qué dice Daniel 4:17? La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, finalmente los gobiernos, buenos o malos o pésimos, de alguna manera Dios ha permitido eso. Los motivos son del Santo. Él sabe por qué. Pero nosotros como nación debemos temer a Dios más que a los malos gobernantes. Es cierto que nos preocupa, pero debemos ir a los pies de aquel quien tiene la decisión final. Porque un mal gobernante puede hacer llorar a una nación. Dice Él manda nuestra sujeción a estas autoridades, como Él es autoridad y de Él viene toda autoridad. Romanos 13, 1 al 5 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella,
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, en ese tiempo que estaba escribiendo la carta de Romanos, había un emperador y que eran hombres crueles, hombres que perseguían a los cristianos. Pero nosotros, cristianos, debemos someternos aún a esas autoridades, por más corruptas que sean. Solamente estamos liberados de sujetarnos a un gobernante cuando éste nos incita a levantarnos contra Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, debemos, mal que bien, someternos. Y Pedro lo dice. Creo que fue otro que fue perseguido por el emperador, y tengo entendido que según la historia, relatan que él murió crucificado de cabeza. Él mismo nos mandaba, pero dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Jesús mismo vino cuando era una colonia Israel. Él nunca agarró y dijo: vamos contra Herodes, contra César, porque él vino a predicar el reino de Dios, no el reino de los hombres, el reino de Dios. Y mientras tanto debemos someternos a nuestros gobernantes, buenos o malos. Solamente estamos liberados cuando nos inciten a ir contra la palabra de Dios. Mientras tanto debemos someternos. Es duro, hay veces, cuando hay malos gobernantes. Estas autoridades deben caracterizarse por reconocer la autoridad de Dios, gobernar para ejercer justicia. Es decir, Dios los ha puesto para que hagan justicia. Ahora, si ellos no lo hacen bien, Dios los va a juzgar. Ellos piensan, el hecho de negar algún momento uno de ellos, Dios no existe, no significa que Dios va a desaparecer. Van a ser juzgados por sus hechos. Y también tú, hermano. Dios los ha puesto para que dicten leyes justas. Ahora, si lo hacen mal, ellos van a rendir cuentas, hermano. Van a rendir cuentas. No hay alguien que viva más de 100 años. Van a llegar a rendir cuentas, si han hecho bien o han hecho mal. Isaías 10:1 dice: ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. El Salmo 94:20 dice: tú no eres amigo de esos reyes inicuos que con la ley en la mano violan la ley. Es decir, hacen las cosas para su favor. Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar, y también nosotros seremos juzgados por Él. El mismo Levítico 19, verso 15 dice: no tuerzas la justicia en asuntos legales, al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Yo les voy a contar una historia. No hace mucho, el año pasado me pasó, y creo que lo conté, pero es bueno ahora usarlo como ilustración. Yo estaba viniendo a la reunión, vengo generalmente antes de las 9,
Y en la calle 16 de Obrajes me tengo que doblar porque ese tramo donde está el mercado, los que conocen, no es de una sola ruta, solamente el Puma Qatari tiene doble autorización. Entonces yo me doblo a la derecha para entrar a la costanerita. Ese tramo solamente es de ida para ir a la calle 16, de la 15 a la 16. Entonces yo miro que nadie venía al lado derecho porque esta es doble ruta. No presto mucho, miro muy rápidamente a mi mano izquierda. Y estoy doblando y aparece un taxista, contrarruta, y me choca. De una manera descarada, el hombre empieza a reclamarme. Y todavía empieza a mentirme, me dice, yo estaba parado. ¿Cómo me va a chocar parado? Y no solo eso, sino que baja una señora y me empieza a reñir a mí más. Yo le digo, señora, esta contrarruta, esto es contrarruta. Bueno, al final aparecen los de tránsito más. Yo dije, me van a hacer justicia. Fuimos a la posta de tránsito y el varita me dice, me empieza a decir que yo tenía una buena parte de la culpa y estaba contrarruta en mi conciencia. El que debería hacer justicia, que ha ido contra la norma, porque tal vez lo veía al taxista pobre, no, tal vez era un albañil, porque él mismo dijo, soy albañil, no tengo plata, pero ha hecho mal. El tema es que ha hecho mal, otra cosa es que lo perdone. Y el varita quería a mí echarme parte de la culpa. Al final agarré, le dije, me olvido de todo, lo dejo así, no voy a reclamar, porque sabía que las autoridades que tienen que hacer con imparcialidad, no porque sea pobre. Otra cosa es que pueda perdonarle, pero otra cosa es que declare en contra. Por eso dice aquí, no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Si yo cometo un delito por el hecho de ser pobre, no significa que ya quedo exento, como Robin Hood. He hecho algo mal. Si esta es nuestra decisión, elegir autoridades, debemos apegarnos al estilo divino y sus valores. Deuteronomio 17, 14, 22 dice, cuando haya entrado, aquí Dios marca algunos principios de los gobernantes, les manda a los gobernantes cómo deben ser. En Deuteronomio 17, 14, 22, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. Dice el verso 16, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca. Por eso está diciendo, no debe el gobernante enriquecerse, aprovechar de su posición. Eso está diciendo, aumentar caballos, los caballos eran la riqueza que tenía en ese tiempo. Verso 17, ni topará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe
ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Está hablando sobre aún las relaciones con el asunto de las mujeres. Y después habla de oro y plata que no se enriquezca a causa de su posición. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y le hará él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Lo que Dios le está diciendo, si va a haber un gobernante en Israel, debería tener, vamos a llamarle así, su Biblia, y debería leerla todos los días para que tema a Dios. Pero vemos, claro, ellos como dicen, no creo en Dios, no hay eso en su corazón. Entonces hay algunos valores que Dios le reclama. No abusar de su posición, no arrastrar a los gobernados a las cosas del mundo, no ser mujeriego, no ser angurriento, temer a Dios y no enorgullecerse. Ahora bien, ahora sí pueden ir a la primera cara. Les cuento, por si acaso, el año 2006 compartí con la iglesia eso que tienen ustedes en su boletín. Algunos criterios y valores para elegir. Yo sé que puede haber muchos candidatos y algunos, y tal vez todos o algunos o la mayoría no son creyentes, pero nuestro deber es elegir y indagar cuál es el mejor. ¿Ok? Sin embargo, he hecho el ideal de lo que sería correcto que como cristianos deberíamos arrimarnos para seleccionar. Yo sé que esto, hermanos, quiero hacer notar, ustedes al final van a hacer lo que es más conveniente, pero yo mi obligación es transmitir a la iglesia principios, valores, para que el pueblo ayudar a despertar el criterio. ¿Ya? Veremos. Uno, esto lo hice el 2006, he hecho una pequeña correccioncita por ahí, pero es lo mismo que quiero transmitirles. Uno, debemos considerar como cristianos cuál es su profesión de fe. Estoy yendo a lo ideal. Y ese es el parámetro que debemos medir. ¿Cree en el único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra? No se olviden, la palabra de Dios dice, dijo el necio, no hay Dios. El primer signo de una necedad en cualquier candidato es si conoce o reconoce a Dios verdadero. ¿Le duela o no le duela? Pero es la verdad. B, creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo y que vino en carne y murió en la cruz y resucitó, quien vendrá a juzgar y levantar a su iglesia. Cree en Jesucristo además de otras prácticas y creencias, es decir, hace sincretismo, cree en Jesús y aquellas otras cosas más. Prácticas y creencias como ser animista, cosmovisión andina, otras creencias como ser gnóstico, ocultismo, Rosacruz, etcétera. Debemos considerar puntualmente estas cosas
ateo, es ateo, no cree en Dios y ve a Jesucristo de otra manera. Lo primero es primero. Lo primero es primero. Después, su vida privada. ¿Cómo es en su relación familiar, matrimonio, sus hijos? ¿Cómo va su hogar, divorcio, relación con otras mujeres, su filosofía del hogar? ¿Se han dado cuenta que todos ofrecen dinero? Yo les voy a comprar una casa, yo les voy a comprar un auto, una motocicleta, una bicicleta, y yo voy a hacer esto, todo como si fuera el dinero. ¿Saben? Hay cosas que tienen valor mucho más importante que el dinero. Nos han ¿cómo decirte? Han monetizado el valor de un gobernante. Solo es dinero. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, solo como si viviéramos de dinero. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cosas que valen más o que tienen un valor en la vida. Hermano, toma en cuenta. ¿Cuál es su fundamento filosófico de gobierno? Justicia. En la justicia es una persona de paz, como dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Hace la paz o es una persona conflictiva? ¿Es una persona conflictiva? Equidad. No aprovecharse del pobre. Éxodo 23:3. Ni contra el rico. Levítico 19:15 ya les he leído. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es decir, explotan el tema del pobre, o del rico. ¿Cómo ve el aborto? Sí. Ese que tú quieres elegir, ¿cómo ve el aborto? Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cómo ve la vida en el vientre de un bebé? En el vientre de su madre, del bebé. Las relaciones matrimoniales. ¿Cómo está el asunto de su hogar, de su familia? Sobre el homosexualismo, ¿cómo lo ve? Hermanos, este tema, yo sé que casi muchos no hablan sobre este tema, pero debemos indagar. Al final he dejado un link donde puedes estudiar los principios de cada uno de esos partidos que están pretendiendo el gobierno. Y para que entres. Y una leidita, échale una leída rápida y vas a ver, te vas a dar cuenta lo que hablan sobre el homosexualismo, el aborto, las drogas y su concepción. Sobre las drogas, ¿qué es? ¿Seguiremos? Racista, discrimina. Deuteronomio 16:19 dice: por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad, jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Hemos visto
no muchos años aquí atrás, en América Latina, cómo presidentes han empezado a caer por causa de que se han dejado sobornar. En mi oficina había una norma, porque un tiempo nos traían regalos a veces la gente de alguna manera u otra, y dijimos, no se va a aceptar ningún regalo, y si y dejan el regalo y no sabemos cómo devolver, lo vamos a rifar. No aceptar ni siquiera regalos. Soborno. Que siempre, verso 20 de 16 del Deuteronomio, que siempre triunfe la justicia verdadera para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Una de las cosas más importantes en un gobierno es su justicia, es decir, cómo concibe la justicia. Por ejemplo, ustedes saben bien, en la época de Lenin, Stalin o Mao Zedong, estos personajes han asumido el poder y para implantar la justicia han matado millones de personas, millones, a nombre de la justicia. ¿Cuál es su concepción de justicia? Su actitud hacia las autoridades y las leyes. ¿Cómo percibes el tono de las palabras en cuanto se refiere estos de las autoridades? ¿Hay resistencia, rebelión? ¿Están envueltos o han estado envueltos en actos que vulneran al Estado o al gobierno? ¿Es su sí, sí y su no, no? ¿Han cumplido sus pactos? Bien, hermanos, ahí abajo les he puesto, sé que es muy largo el link, pero un periódico ha publicado sus programas, los programas de gobierno. Si tú entras a esa página, tienes como 2 semanas, puedes investigar. Ahí abajo vas a entrar a una página de este periódico en digital y después de cada partido vas a encontrar un link. Puedes entrar ahí y vas a poder estudiar estos temas. No veas mucho la parte económica, hermano. Es cierto que nos afecta. Ve su aspecto de justicia, su integridad, su palabra, su conducta, sus valores. Hay cosas que son, no, y después al final de todo puedes ver lo económico si quieres, pero pon primero la justicia, pon primero los conceptos de Dios, porque cada uno, ¿saben qué significa culto? Culto significa, viene lo que es cultura. Cultura viene de la palabra culto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es su concepción de Dios? ¿Cuál es su culto? Todos tienen culto. A los ateos tienen un culto al no Dios. Entonces, hermanos, ustedes, apelo a su sano criterio y entendimiento, ve en el punto 2 de esta parte qué hacer para mejorar el razonamiento en los paneles de la televisión, radio y otros, o hacer llamadas y realizar estas preguntas. A veces dicen, está abierto el teléfono, puede llamar. Pregúntale, ¿qué piensa usted del aborto? ¿Qué piensa usted del homosexualismo? Del matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer.
Yo te aseguro que nuestra tierra va a ser sanada si tenemos gobernantes justos, correctos. No voy a hablar de dinero, porque el dinero es añadidura. Pero si gobiernan impíos, injusticia, iniquidad, mentira, hogares destruidos o personas destruidas, yo les aseguro que no. Por más que discursen y nos dediquen poemas. Tres, por sobre todo orar para que Dios libre esta nación de gente impía, inicua y mentirosa. Esto lo he escrito hace más de 10 años, hace 14 años, 15 años atrás. Orar para que el Evangelio sea predicado sin impedimento y Dios convierta esta nación para que su tierra sea sanada. Amén. No hacerse llevar por la propaganda, no por los sentimientos. Todos están yendo, yo voy a votar. No por los que parecen tiernos o que bien hablan. Indudablemente puede ayudar, no estoy diciendo que no, pero no tomar decisión por tan bien que hablan. Moisés era tartamudo, él mismo no quería ir. Soy torpe de hablar, le dijo a Dios. Es decir, no es suficiente los discursos. Percibe su vida, su orden, su intimidad, si puedes lograr, sus principios de gobierno, sus frutos. Percibe, hermano. ¿Y sabes qué? Quiero pedirte algo más. Es que transmitas estos principios a otros. Pero yo sé que, esta persona, qué bien, o aquel otro, que vamos, qué bien. Pero no nos vamos a hacer guiar. Lo que le pasó a Samuel cuando Dios iba a mostrarle quién iba a ser el rey, ¿se acuerdan de Israel? Y apareció el hermano mayor, fornido, bien plantado. Y Samuel dijo, este es. Le dijo, no. Porque Dios mira el corazón y no la apariencia. Ora. Amén. Amén, hermanos.